Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Primero quiero agradecer a los funcionarios del Gobierno Nacional, a Paula Español, que ha venido en nombre del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, de su ministro Matías Culfas, con el que estuvimos trabajando parte de estas medidas. Ella es la secretaria de Comercio Interior de la Nación y nos acompaña también el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lames, que también es permanente la coordinación de nuestras acciones, obviamente en una situación tan complicada para ese sector en particular. Y después decirles que lo que tenemos para anunciar hoy, este plan de asistencia a diferentes sectores afectados por la pandemia, o especialmente afectados por la pandemia, es resultado de una coordinación no solo con la Nación, sino también con diferentes áreas del gobierno provincial vinculadas al sector productivo, al sector comercial, al sector servicios, al trabajo. Por eso son anuncios de 4 áreas del Ministerio de Producción. Está con nosotros el ministro Augusto Costa, el Ministerio de Trabajo, Mara Ruiz Malek, la ministra, pero también nos acompañan de manera remota Cristian Girard, el director de ARBA y de nuestra agencia impositiva, y el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así que son 4 áreas que han trabajado coordinadamente para hacer esta batería de medidas. Y por último, quería agradecer porque nos acompañan hoy más de 50 representantes de diferentes asociaciones, federaciones, de empresarios de la provincia de Buenos Aires. No los puedo enumerar a todos, pero quería agradecerles. Tuvimos una reunión previa muy breve para anunciarles las medidas en mayor detalle, pero quiero decir que lo que hoy tenemos para anunciar apunta a un universo inmenso de empresas que son el entramado productivo de la provincia, pero que son el resultado también el análisis y el trabajo conjunto con todas las asociaciones empresarias con actividad en la provincia de Buenos Aires. Muchas de estas medidas son directamente pedidos o requisitos de muchos de los que hoy están acá y vienen a satisfacer estas necesidades como resultado de haber escuchado esos pedidos. La verdad que el programa de hoy está encaminado a acompañar y a sostener durante esta etapa tan compleja como es la de la pandemia, absolutamente inesperada e inédita en la historia mundial, como es la pandemia, que ya tiene cantidades inmensas de contagios y lamentablemente fallecimientos en todo el planeta, pero que ha afectado muy fuertemente a la región y al país en su faz productiva, en la faz de la actividad y el empleo, y por eso necesitamos producir todo el tiempo y permanentemente nuevos instrumentos, nuevas herramientas para dar respuesta a este acompañamiento y sostenimiento de la actividad productiva durante la pandemia. Como decía recién el ministro Lames, la secretaria Paula Español, que lo que estamos haciendo al sostener a las empresas y la actividad durante esta etapa de parate tan fuerte que representa el coronavirus es estar listos y preparados para que cuando pase la pandemia podamos ponernos rápidamente de nuevo a trabajar en toda la provincia de Buenos Aires. Me gusta ponerla. A ver, yo creo que tengo que compartirla ya. Perdonen. Ahí estoy. Esto simplemente compartir con ustedes 4 láminas. Una primera lo que muestra es el impacto en la economía mundial de la pandemia, obviamente a través de proyecciones. Uso las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las más recientes. Tenemos en la primera barra cómo se esperaba que estuviera la actividad a escala mundial, el crecimiento del producto a escala mundial, a escala europea, de los países asiáticos y de Latinoamérica durante el año 2020. Pronosticaba el FMI antes
del coronavirus, un crecimiento del mundo de 3,3%. Después una segunda proyección, la segunda barra en cada uno de los bloques, que es la proyección de abril del Fondo Monetario Internacional. Y por último, la última proyección conocida, que es la de junio, que está en barra violeta. Como ustedes pueden observar, se esperaba un crecimiento de la economía mundial del 3,3% antes del coronavirus, en enero. Esperaba el Fondo Monetario Internacional. Para Latinoamérica, que es nuestra región, del 1,6% y todas las regiones con crecimiento positivo. Cuando llegó la proyección de abril, esperaban una caída de la economía mundial del 3%, y eso se profundizó para la última proyección de junio, una caída de casi 5% de la economía mundial. En Latinoamérica, lo que iba a ser un crecimiento del 1,6%, se convirtió en una caída del 5,2% proyectado para este año. Estas son estimaciones, obviamente habrá que ver qué ocurre, pero eso se conocerá ya el año que viene cuando tengamos los datos de todas las regiones y de todos los países, pero ya el 5,2%, que casi se duplica en la proyección de junio, que espera una caída de Latinoamérica del 9,4%. Como pueden ver, no hay región del planeta que se salve del coronavirus. Con medidas distintas a escala sanitaria, con aislamientos más fuertes, segmentados más débiles, prematuros en algunos lugares, tardíos en otros, pero el mundo fue golpeado de frente por el coronavirus, como decía antes, dramática, que produjo, por un lado, contagios y muertes, y por el otro lado, fuerte caída de la actividad económica, de la producción y el empleo, del comercio y las finanzas en todo el planeta. No se salvó nadie del coronavirus. Y obviamente podemos verlo aquí. Este es un gráfico igual, con la misma fuente, el Fondo Monetario Internacional, mostrando países escogidos. Tenemos, empezando por China, lo mismo. ¿Qué se esperaba? Que se proyectó en abril, ya con la pandemia, y que se proyectó como último dato en junio en diferentes economías europeas, latinoamericanas, asiáticas, y podemos ver lo mismo, no me voy a poner a detallar. Tenemos que el dato de caída para la Argentina es 9,9%, en la estimación del Fondo Monetario Internacional. Simplemente muestro allí algunos ejemplos donde la caída es menor y donde la caída es mayor, como el caso de España, México, Reino Unido. Pero siempre para los países que no son China, que tienen las peculiaridades que conocemos, siempre caídas muy fuertes, cercanas o por encima del 6%, y llegando en algunos casos al 12% y en algunos extremos al 15%. Y estas son solo proyecciones. Habrá que ver cuánto se estira la situación, cuánto dura y qué profundidad tiene y cómo van reaccionando las distintas economías. Con esto simplemente quiero decir que la producción mundial se vio fuertemente afectada por el coronavirus a escala. La provincia de Buenos Aires, para ir de lo grande a lo pequeño, y más o menos en escala nacional, pero la provincia de Buenos Aires, como todos ustedes saben, representa 42% del empleo nacional y más del 52% de la creación de valor agregado argentino. Cuando Paula dijo que es el corazón productivo de la Argentina, nos estamos refiriendo a que habrá que ver en cada rama, pero en todas ellas hay algún grado mayor o menor de participación, pero en conjunto más de la mitad de la creación de valor en nuestro país se realiza en la provincia de Buenos Aires. Así que una crisis mundial, financiera, comercial, económica, productiva, laboral, le pega de lleno a nuestro tejido productivo
en todas sus áreas, ¿no? Lo que uno puede decir, producción propiamente dicha, industria, comercio, servicios, y después, para ser más específico, en las ramas que, digamos, por cuestiones casi de azar, fueron más o menos afectadas por las particularidades de la forma de contagio que tiene el coronavirus. No se salva a nadie y obviamente afecta muy fuertemente a de Buenos Aires. Pasa la siguiente filmina. Esta es una filmina que de alguna manera expresa la situación en la región dentro de la provincia de Buenos Aires más afectada, que es la del Gran Buenos Aires. Para que vean, en el Gran Buenos Aires se reúne una parte importante de la población de la provincia y del país. La provincia, millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires, prácticamente 13 millones de habitantes, que además podemos diferenciarlo entre los distintos cordones, primer cordón, segundo cordón y tercer cordón del Gran Buenos Aires. En la última columna de este gráfico, de esta tabla, lo que muestro es la incidencia cada 100.000 habitantes del coronavirus al día de hoy. En el día de hoy, obviamente, la incidencia más fuerte en el primer cordón, el que está más cercano a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos en este momento 354 casos cada 100.000 habitantes. 354 casos. El segundo cordón, un poquito más alejado de la ciudad de Buenos Aires, son 267 casos cada 100.000, y el tercer cordón es esta incidencia de 180 infectados cada 100.000 habitantes. Como puede verse, tenemos mucho más comprometido hoy dentro de lo que es el Gran Buenos Aires, que es la zona más afectada, una cuarentena durante estos 15 días, 17 días, mucho más fuerte que hoy estamos transitando, pero el grado de afectación también reconoce diferencias según la distancia en la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente es allí, en la ciudad y en el primer cordón, pero dentro de la provincia, en el llamado AMBA, como zona habitacional, urbana y demográfica única, donde más fuerte incidió el virus, obviamente por la densidad poblacional, por la forma en la que se vive, por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de contagio directo, por contacto y por cercanía. Por eso la medida que hay que tomar es mayor distanciamiento o incluso aislamiento. Pero obviamente en las zonas más densamente pobladas del país, nosotros, decía recién, tenemos 13 millones viviendo en el Gran Buenos Aires, son las zonas más afectadas. Quedan todavía 4 millones de habitantes que no están viviendo en el Gran Buenos Aires, que son los del interior de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente la distancia por la densidad es mucho menor, exceptuando algunas particularidades como son Mar del Plata, o como puede ser obviamente Bahía Blanca, o después San Nicolás, o La Barría, bueno, diferentes ciudades, pero que están lejos de la zona de mayor densidad del país, que es la más afectada. Cuando uno dice 354 personas cada caso, cada 100.000 habitantes, lo que estamos diciendo es que cada 100 habitantes hay 0,3, ¿no?, contagios. En la ciudad de Buenos Aires, que es la zona de mayor de parte del AMBA también, con el que compartimos el mismo espacio urbano y demográfico, hay un contagiado cada 100 habitantes. O sea que lo que vemos es que la zona más densamente poblada, Ciudad de Buenos Aires, es donde más contagios hay, cada 100.000 habitantes o cada 100 habitantes, y eso va disminuyendo
a medida que la superficie es más grande y la demografía es distinta. Así que esa es la situación que tenemos. Paso último dato de este informe. En la provincia de Buenos Aires tenemos habitantes, aproximadamente los 35 distritos que están hoy en un aislamiento extremo, que es la situación que tenemos en el AMBA junto con la Ciudad de Buenos Aires. Pero después hay 9 distritos que están en fase 3, 22 distritos que están en fase 4 y 69 distritos que están en fase 5. Es decir, que nosotros tenemos en la provincia 4 millones de habitantes que no están en una situación de aislamiento extremo hoy. 13 millones que sí, pero estos 4 millones de habitantes, donde ya hay todo tipo de actividades según la fase, permitidas, siempre con los cuidados necesarios, siempre distanciamiento, siempre teniendo en cuenta las barreras sanitarias que impiden el ingreso a la enfermedad a los distintos distritos, pero hay ya una situación completamente distinta al aislamiento extremo que tenemos en el AMBA. Obviamente esos 4 millones de habitantes son más habitantes que prácticamente todas las provincias, las demás provincias. O sea que en la Ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia, está con actividades en la fase más avanzada a nivel nacional, particularmente 70 distritos, donde estamos igual que lo que está ocurriendo ahora en otras provincias. Pero nos queda, obviamente, la zona de más incidencia, que es el AMBA. Estas medidas que estamos anunciando hoy, sí, pasemos a andar al principio. Estas medidas que estamos anunciando hoy son medidas para el apoyo y la asistencia y el acompañamiento y el sostenimiento de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires. Pero quiero mencionar 2 cuestiones. La primera es que son medidas complementarias, adicionales y específicas en el marco del inmenso esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que en la provincia de Buenos Aires nos dedicamos permanentemente a que lleguen hasta el último rincón de nuestro entramado empresarial. Son medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández, que afectan a todos los sectores productivos y que en la provincia el volumen provincial y la proporción tan amplia representan una asistencia millonaria, que tiene una enorme penetración en toda nuestra provincia. No tenemos más que palabras de agradecimiento al gobierno nacional y quiero sintetizar, además del IFE, que coincido con lo que decía la secretaria de Comercio, el IFE también es una medida de asistencia, no solo este ingreso familiar de emergencia, no solo las familias que lo reciben, sino que cuando lo reciben inmediatamente lo gastan en empresas provinciales. Así que el volumen que tiene el IFE también lo considero como un estímulo a la producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires. Pero quería dar datos que me suministró el ministro Culfas con respecto a las medidas más directas para las empresas, que son el ATP en su ayuda con el pago de salarios, que en las dos fases que tuvo representa 31.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, para empresas en la provincia de Buenos Aires. El crédito a tasa cero totaliza 17.000 millones de pesos, perdón, 31.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos, y en los créditos al 24%, 70.000 millones de pesos. Sumadas todas estas medidas para empresas de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una asistencia de 120.000 millones de pesos. No tiene probablemente en el pasado reciente punto de comparación con
con otras situaciones. Así que tenemos un paquete de asistencia nacional a empresas de la provincia de Buenos Aires realmente muy significativo. Pero como decíamos recién, hay empresas que por sus particularidades, por su situación, no han podido ser beneficiarias de estas medidas. Y otras que sí han sido beneficiarias, pero que desde la provincia necesitamos, por el tipo de sector en el que inscriben su actividad o por las particularidades, ya sea territoriales o de tamaño, necesitan una asistencia específica. Y es ahí donde el gobierno provincial diseñó este paquete que cuenta con, creo que son 12 medidas distintas, agrupadas en 4 áreas distintas, pero que pretenden simplemente complementar la ayuda nacional y darle a esta asistencia un acompañamiento que tenga mayor capacidad de llegada a través de los 135 municipios de la provincia y a través del conocimiento y la capilaridad territorial que tienen los gobiernos municipales y el gobierno provincial, que permitan ya más quirúrgicamente asistir a algunas empresas que lo necesitan. Obviamente ninguna de estas ayudas, ni la que instrumentó Nación con sus instrumentos y con sus herramientas, ni la que ahora adiciona y complementa a la provincia de Buenos Aires, toda esta batería de medidas probablemente no alcancen y probablemente dejen alguna fuera. Es muy difícil en un marco de una calamidad, una pandemia, ¿no? Ya el solo hecho de hablar de una pandemia habla de un hecho absolutamente extraordinario. Probablemente no lleguemos, no podamos llegar a todos los casos y a todas las situaciones. Pero sepan, está la voluntad y el esfuerzo permanente de seguir alcanzando instrumentos, medidas y ayudas para que nadie se quede afuera y para que a nadie le soltemos la mano. Por supuesto, repito, es casi pensar en una quimera que alcance a todos, porque la provincia de Buenos Aires tiene una inmensidad de situaciones, pero seguimos diseñando y aportando instrumentos para que nadie se quede afuera y para que nadie se quede atrás, para no dejar a nadie atrás en la medida de lo posible, y para que estemos listos, para que cuando amaine, cuando pase la pandemia, podamos ponernos de nuevo a trabajar en condiciones de normalidad, o por lo menos de seminormalidad, y poner de nuevo todo ese entusiasmo, todo ese trabajo que habíamos diseñado y que no nos esperábamos que fuera interrumpido por esta situación. Esperemos que en un momento esto sea solo un recuerdo. Pero mientras tanto, sostener, acompañar, ayudar para que nadie se quede en el costado del camino. Las medidas incluyen medidas tributarias, es una extensión en los planes que ya tenemos, son nuevos planes de pago que apuntan obviamente con más esmero a las pequeñas y medianas, que son las que más lo necesitan, pero a veces alcanzan por actividad a un universo más grande. También la cuestión de las deducciones, mejorarla por pedido de las empresas, para los agentes de recaudación, también medidas que amplían el volumen y que le dan mayores beneficios. También el empleo de los saldos a favor, que se puede usar para pagar diferentes tributos, todas medidas de las que hablamos siempre y que ahora se ponen a disposición de nuestras empresas. Y una muy importante por lo novedoso, que es una bonificación de los ingresos brutos hasta fin de año en un 15% para algunas empresas y en un 50%. ¿Qué objetivo tiene? Obviamente ingresos brutos es un tributo que no se paga prácticamente o se paga en menor medida en medio de la pandemia porque ha caído la facturación. Pero esta medida ya piensa en el después, que cuando vuelvan a producir
sepan que hay un acompañamiento hasta fin de año de nuestra agencia de recaudación para que el peso de los tributos sea menor. Esto pretende influir en aquellos que dicen, bueno, pero me estoy endeudando, bueno, pero ¿cómo voy a hacer incluso cuando vuelva la actividad, cuando vuelvan las ventas, para volver a trabajar? Bueno, cuando vuelvan a trabajar va a haber una bonificación en ingresos brutos para que la tasa sea menor y de esta manera, al principio, este trabajo se vea acompañado por la provincia y puedan reactivar la actividad con todo lo que ideemos en ese momento, pero puedan reactivar la actividad con un menor peso de los tributos. Después, esto es lo tributario. El Banco Provincia tiene también diferentes líneas de financiamiento. Algunas que estamos diseñando desde antes de diciembre del año pasado. Por eso quiero mencionar el Compre Bonaerense. El programa de Compre Bonaerense es una medida que a mí me sugirió el gobernador de La Pampa, lo tiene con su banco provincial, obviamente diseñado para la escala que es el VAPRO, como una palanca de la producción y del crédito en la provincia, y el tamaño que tiene la provincia. Quiere decir que el Compre Bonaerense es una nueva herramienta que permite a las empresas ofrecerle financiamiento que pueden usar para vender más, porque es ir a buscar a los clientes y si entran al programa del Compre Bonaerense, se le produce la oferta de una nueva venta junto con financiamiento que va a dar el banco. Este es un programa muy importante, porque sabemos que algunas grandes empresas tienen espalda financiera para ofrecerle a los clientes financiamiento. Entonces le ofrecen pagar en cuotas, pero lo tienen que hacer con el capital propio. Acá el Banco Provincia se asocia con las empresas. Ustedes van a ofrecerle a un cliente que compre junto con un financiamiento que va a solventar el Banco Provincia, siempre y cuando sean empresas de la provincia de Buenos Aires que están vendiendo. Por eso, Compre Bonaerense. Después tenemos también una tarjeta Pactar, que es muy parecida a las tarjetas que utilizan los productores agropecuarios para la compra de insumos. La tarjeta Procampo, pero reconvertida para industrias y empresas y comercios y empresas de servicios que están por fuera del sector. ¿Qué es esto? Poder acceder a la compra de insumos también con un financiamiento directo del Banco Provincia. Insumos, maquinaria. Así que por el lado del crédito, la cabeza que recibe el crédito es la empresa. Pero la empresa puede obtener a través de esto crédito para compra de bienes de capital y del otro lado crédito para ofrecerle a su vez a sus clientes. El crédito es también una herramienta, un motivo y una forma de incentivar las ventas, ¿no? Así que es importantísimo. Son dos instrumentos que los lanzamos ahora porque es importante tener nuevas herramientas durante la crisis del COVID, pero es importante también empezar a desarrollarlas para que una pequeña y mediana empresa esté en pie de igualdad con una gran compañía que puede acceder a formas de financiamiento, tanto para su expansión en bienes de capital como para su cartera de clientes. Así que yo estoy muy ilusionado con estas dos líneas que lanza hoy el VAPRO, que además agrega una línea de crédito donde la ventaja no es la tasa, porque ya tenemos la línea del 24%, sino para empresas que no acceden o que no pueden hacerlo por sus particularidades, una línea que tiene como atractivo que hay un periodo de gracia para empezar a pagar. O sea, la ventaja no está tanto en la tasa, sino como que se empieza a pagar mucho más adelante. Esto desde el punto de vista del financiamiento. Medidas tributarias, medidas de ayuda con el financiamiento, después un fondo que está lanzando el Ministerio de Producción, que es el Fondo Municipal para la Cultura y el Turismo. Cultura y turismo en toda la provincia de Buenos Aires, no solo en el AMBA, obviamente, que se ve muy afectado por la
por el tipo de enfermedad que es esta, que se contagia y que se acarrea de un lado a otro, con lo cual el turismo en todo el mundo, las aerolíneas, los establecimientos, las empresas, los emprendimientos, y bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia, decíamos, petrolera, pero también turística. Así que tenemos un desarrollo enorme del turismo en toda la provincia y hay un fondo de 300 millones de pesos que el Ministerio de Producción se va a ocupar con el turismo y también la cultura, que por lo mismo, por las peculiaridades del COVID, por la forma en la que afecta el COVID, se ve muy fuertemente damnificado. Va a haber un fondo para ayudarlos a prepararse para el post-COVID. Es un fondo porque va a haber que adaptar las instalaciones, los modos de vida, ¿no? Entonces, se abren algunas actividades, pero con restricciones, no estábamos preparados para eso. El fondo, que se habló también con el ministro Lamens, va a servir para asistir a estas empresas a adaptarse a una nueva normalidad, a un mundo que no sabemos cuándo va a poder sacarse de encima a esta infección. Así que tenemos el fondo y tenemos también el programa para la preservación del trabajo, que es un programa del Ministerio de Trabajo, siempre en conjunto con todos los registros y todo el equipo económico del gobierno y productivo, pero que es un programa que va a permitir a algunas empresas que han quedado afuera de diferentes asistencias nacionales, que no han podido aplicar o que no han podido obtenerlas, bueno, un fondo de 500 millones de pesos para ayudarlos modestamente, pero en el pago de salarios. Creemos que esto va a servir de nuevo para sostener, para acompañar hasta que pase, como dice el rock nacional, hasta que pase el temblor, ¿no? Entonces, el coronavirus es muy dañino para la provincia de Buenos Aires, especialmente no solo por lo que nos traen contagios, aún las zonas que hoy están libres de coronavirus se ven afectadas en menor medida, pero también se van afectadas en su capacidad de crear valor, de producir, y todo esto involucra obviamente a lo más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, que es su capacidad de trabajar. Por eso creo que hoy tenemos la posibilidad a disposición de todos ustedes una batería enorme de planes, de medidas, un paquete de asistencia que simplemente viene a complementar el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que tiene, para terminar, un doble propósito: acompañar a nuestras empresas, pero también contribuir a su registración, contribuir a lo que se conoce vulgarmente como blanqueo de las empresas. Aquellas actividades que no están registradas, que están, como se dice popularmente, fuera del radar, en negro, se dice, porque el Estado no las tiene en sus bases, no las tiene en sus registros, no las tiene en sus listas, y entonces eso que ocurre con buena parte, la informalidad, que afecta a todas, particularmente a todas las economías de menor grado de desarrollo, emergentes, periféricas. Bueno, es un mal que afecta a todo el tercer mundo, por decirlo así, y creemos que obviamente tiene diversas explicaciones, pero cuando llegó el coronavirus nos encontramos con la peor cara de la informalidad, que es que el Estado quiere ayudar y no puede. Y no puede porque no consta en ningún lado, no aparecen cantidades de emprendimientos, cantidades de actividades, cantidades de trabajadores que no están en los registros. Entonces el Estado quiere ayudar y no le llega a la mano porque no están en nuestras listas. Entonces es fundamental también para un futuro post-pandemia que mejoremos esta situación. Me lo ha pedido también porque lo he hablado con el presidente Alberto Fernández, que cada medida que tomemos de asistencia también nos permita ampliar
nuestra mirada, que esas zonas oscuras, esas zonas sombrías, esas zonas que están afuera del campo de visual y del radar del Estado empiecen a estarlo. Y hoy vemos la contracara, que cuando hace falta ayudar, cuando hay subsidios, cuando hay créditos, cuando hay asistencia, por más que tratemos no podemos, porque no los tenemos, no los vemos. Necesitamos empezar a verlos a todos. Y esto no es una cuestión tributaria, es al revés. Fíjense, registrados porque o no llegan por su capacidad económica y tendremos que solucionar con planes diferenciales para que puedan hacerlo, o algunos por hechos que están encuadrados dentro del incumplimiento de normas, de leyes. Pero hoy, algo que parecía una ventaja se convierte en una desventaja. Y no puede volvernos a pasar, porque para poner en marcha la provincia de Buenos Aires, para poner de pie la Argentina, y ahora doblemente, porque empezamos este gobierno con una emergencia económica, productiva, financiera, sabíamos cómo estaba la economía en aquel momento, sabíamos cómo estaba el empleo, sabíamos cómo estaba la situación social, sabíamos cómo estaba la producción, nos disponíamos a hacerla funcionar y llegó el coronavirus. Bueno, nos tiene que servir también el coronavirus para poder acceder, para ponernos en contacto, para trabajar en conjunto con todos los sectores, con todas las actividades y con todas las situaciones. Por eso es importante que los registros de la provincia de Buenos Aires incluyan a todas las empresas, los emprendimientos, por pequeños que sean. Y no es con un ánimo de recaudar, es al revés. Ahora de ayudar y después conociéndolos, viendo su fisonomía y teniéndolos registrados, vamos a poder ayudar absolutamente a todos a que cuando llegue la fase de la reactivación, reactivemos primero y pongamos en la senda del crecimiento, en la senda del desarrollo a la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Cada medida que tomamos en la pandemia es para que en la pospandemia tengamos una provincia mejor. Muchísimas gracias.